Hola, bienvenidos a este momento de acercamiento personal, donde meditaremos la palabra diaria con la Lección Divina, a cargo de Monseñor Víctor Hugo Palma Paul y equipo de colaboradores. Será un gusto acompañarle. Floreció la vara de Jesé. La Virgen concibió al que es Dios y hombre. Dios nos devolvió la paz, reconciliando en sí lo más grande con lo pequeño. Oremos. Te pedimos, Señor, que nos asista la venerable intercesión de Santa María, siempre Virgen, y que, libres de todos los peligros, nos haga gozar de tu paz. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la carta a los Hebreos. Hermanos, la palabra de Dios es viva, eficaz y más penetrante que una espada de dos filos. Llega hasta lo más íntimo del alma, hasta la médula de los huesos, y descubre los pensamientos e intenciones del corazón. Toda criatura es transparente para ella. Todo queda al desnudo y al descubierto ante los ojos de aquel a quien debemos rendir cuentas, puesto que Jesús, el Hijo de Dios, es nuestro sumo sacerdote, que ha entrado en el cielo. Mantengamos firme la profesión de nuestra fe. En efecto, no tenemos un sumo sacerdote que no sea capaz de compadecerse de nuestros sufrimientos, puesto que Él mismo ha pasado por las mismas pruebas que nosotros, excepto el pecado. Acerquémonos, por tanto, con plena confianza al trono de la gracia, para recibir misericordia, hallar la gracia y obtener ayuda en el momento oportuno. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial. Salmo 18. Tú tienes, Señor, palabras de vida eterna. Tú tienes, Señor, palabras de vida eterna. La ley del Señor es perfecta, del todo, y reconforta el alma. Inmutables son las palabras del Señor, y hacen sabio al sencillo. Tú tienes, Señor, palabras de vida eterna. En los mandamientos del Señor hay rectitud y alegría para el corazón. Son luz los preceptos del Señor para alumbrar el camino. Tú tienes, Señor, palabras de vida eterna. La voluntad de Dios es santa y para siempre estable. Los mandamientos del Señor son verdaderos y enteramente justos. Tú tienes, Señor, palabras de vida eterna. Que te sean gratas las palabras de mi boca y los anhelos de mi corazón. Ah, Señor, que siempre te busque, pues eres mi refugio y salvación. Tú tienes, Señor, palabras de vida eterna. Aleluya, aleluya. El Señor me ha enviado para anunciar a los pobres la buena nueva y proclamar la liberación a los cautivos. Aleluya. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús salió de nuevo a caminar por la orilla del lago. Toda la muchedumbre lo seguía, y él les hablaba. Al pasar, vio a Leví, Mateo, el hijo de Alfeo, sentado en el banco de los impuestos, y le dijo: Sígueme. Él se levantó y lo siguió. Mientras Jesús estaba a la mesa en casa de Leví,
muchos publicanos y pecadores se sentaron a la mesa junto con Jesús y sus discípulos, porque eran muchos los que lo seguían. Entonces, unos escribas de la secta de los fariseos, viéndolo comer con los pecadores y publicanos, preguntaron a sus discípulos: ¿por qué su maestro come y bebe en compañía de publicanos y pecadores? Habiendo oído esto, Jesús les dijo: no son los sanos los que tienen necesidad del médico, sino los enfermos. Yo no he venido para llamar a los justos, sino a los pecadores. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Es momento de reflexionar con Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado. Alabado sea aquel que pasa y nos llama, porque es el médico que ha venido a buscar y a salvar al enfermo. Aleluya. Les saludo, hermano, su servidor, Monseñor Víctor Hugo Palma, obispo de Escuintla, en este día sábado. Prácticamente es el primer sábado, bueno, el segundo ciertamente del año, pero estamos al inicio de estos sábados donde siempre contemplamos a María. El Papa Benedicto XVI, que está en el cielo, pidiendo por nosotros, recordemos que decía que todo lo que le sucedió a María en su vida puede pasarnos a nosotros si, como ella, con corazón abierto y buena voluntad y humildad, escuchamos su palabra. Que esto sea posible por la acción del Espíritu Santo y decimos: ven Espíritu Santo, ilumina mi mente, abre mi corazón, para encontrar en tu palabra a Cristo camino, verdad y vida. Ayúdame a seguir hoy el llamado de Cristo según el ejemplo de María a una vida nueva, según la palabra de Dios, para ser en el mundo un enviado del Señor, un testigo de la fe, un hermano y un amigo, un discípulo y misionero del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hermoso es el mensaje de la palabra de Dios hoy, hermanos, porque se trata de el misterio de la palabra. Repetimos, la palabra de Dios no es un mensaje. Hay predicadores que azotan la Biblia, la agitan en el viento. La palabra. La palabra no es un libro. La palabra está contenida en la Escritura, pero es una persona viva, una persona que conoce, como dice hoy la carta a los Hebreos. La palabra es viva y eficaz y penetrante, más que una espada de doble filo. En el tiempo de la guerra antigua, las espadas tenían dos filos para hacer más daño al que le daban el espadazo. Quiere decir que la palabra de Dios nos conoce. A mí me da pena porque muchos dicen: yo conozco la palabra, yo predico la palabra. Pero antes que tú la conozcas, la palabra te conoce a ti. Y sabe tus limitaciones, y sabe tus defectos. Conviértete tú antes que predicar la palabra. Una palabra que todo lo pone al descubierto, pero una palabra que también nos llama. Estamos al inicio del año. Hoy vemos esta hermosa vocación que tanto le gusta a Papa Francisco, ¿no? La vocación de Mateo. Jesús pasando, ve a Mateo y le dice una sola palabra: sígueme. Y él, dejándolo todo, lo siguió. Tú y yo hemos escuchado millones de veces la palabra y no seguimos todavía al Señor. Dichoso Mateo, una vez escuchó y siguió al Señor y lo dejó todo. Esa palabra, hermanos, es una palabra que es necesario que la llevemos a otros. Jesús no tenía reparo en comer con pecadores, con publicanos, era criticado, porque siempre estamos los perfectos, entre comillas, como dice Papa Francisco, que no queremos que los demás se acerquen a Dios porque nosotros ya estamos ocupando el lugar de la cercanía de Dios. No necesitan médicos los sanos, sino los enfermos. Ojalá tú y yo nos contemos este año no tanto entre los sanos, sino reconozcamos, como Mateo, que algo más grande se le presentaba y dejándolo todo, siguió al Señor. Preparémonos a la
meditación. Tiempo de meditación. Descubramos qué nos dicen las lecturas bíblicas de hoy. Hoy en la meditación nos preguntamos en primer lugar, ¿nosotros nos vemos en la palabra de Dios como en un espejo? Me comentaba alguien, es que no me entiendo, voy a ir al psiquiatra, al psicólogo para que me ayude a entenderme. Bueno, estos especialistas pueden hacer mucho, pero también la palabra te ayuda a entenderte. Eres hijo de Dios, pero estás desviado de sus caminos, o tal vez estás siguiendo sus caminos. No hay que darle muchas vueltas. La palabra penetra, es una espada que conoce. Deja que la palabra te conozca. ¿Lo haremos este año? Y la segunda pregunta es, si Cristo pasara y nos llamara, me decía uno. Más bien yo pregunto, dado que Cristo siempre pasa y siempre llama, como decía Papa Benedicto XVI, no son historias del pasado, se están dando en este momento. ¿Estás dispuesto a dejarlo todo para seguir al Señor? Preparémonos a la oración. Es momento de unirnos en oración, para que el Señor nos ayude a comprender lo que trata de decirnos con las lecturas bíblicas de hoy. Hoy en la oración nos dirigimos a aquel que es la palabra viva y eficaz. Dice el Evangelio de Juan que Jesús no necesitaba preguntar a nadie sobre nadie porque Él conoce lo que hay en cada hombre. Por eso le decimos, oh Cristo, tú nos conoces mejor que nosotros a nosotros mismos. Danos, pues, Señor, el llamado que le diste a Mateo. Sígueme. Y danos el Espíritu Santo para que todo este año podamos seguirte constantemente, no por momentos sí y momentos no. Y que seamos capaces de llevarte, como hizo Mateo, a todos aquellos que no te conocen. Y que son los enfermos por los cuales tú has venido. Líbranos, Señor, de la soberbia, de pensar que no necesitamos de ti, porque ya estamos sanos. Danos un espíritu que escuche y humilde para seguirte. Amén. Ahora, coloquémonos ante la presencia santa del Señor y contemplemos su maravilloso amor. Hoy en la contemplación, el Salmo 18 recoge de una manera excelente el mensaje de hoy. Tú tienes, Señor, palabras de vida eterna. Tú tienes, Señor, palabras de vida eterna. ¿Se recuerdan dónde fue dicho esto? Fue dicho por Pedro. Allá en el capítulo 6 de Juan, cuando la gente, viendo que no tenía panes, porque eran unos materialistas, no querían a Cristo, querían los panes, se van. Jesús les dice, ustedes también se van, y dice, Señor, solo tú tienes palabra de vida eterna. Entremos en el silencio de la contemplación. Imaginemos a Mateo que tenía un buen trabajo, trabajaba para el sistema de los impuestos y no le había ido mal, pero él escuchó una palabra más profunda, una palabra de vida eterna. Imaginemos el Jesús que pasa y Mateo que lo sigue. Ojalá nosotros podamos este año levantarnos y dejándolo todo, seguir al Señor porque en Él está la vida eterna. Una vez más decimos, tú tienes, Señor, palabras de vida eterna. Con lo que hemos escuchado, reaccionemos y descubramos lo que los textos bíblicos nos invitan a vivir hoy. Hoy finalmente en la acción queremos tomar, hermanos, pues 2 propósitos. Hay que proponernos siempre algo y si no lo logramos, ¿qué será si ni siquiera nos proponemos? Por eso siempre, como Papa Benedicto XVI decía, hay que tener una cierta acción, tener un objetivo, una meta. En primer lugar, queremos nosotros dejar que la palabra nos examine, vernos en la palabra, no vernos en lo que dice el TikTok, el YouTube, el Facebook y todos estos que nos distraen mucho. La palabra te conoce porque no es algo, es alguien la palabra que está delante de ti y te mira y te conoce. Déjate llevar por lo que la palabra dice de ti, no porque lo que el mundo te diga. En segundo lugar, hermanos, pues también nosotros levantarnos cuando Jesús nos llame. Nada se compara, decía Papa Benedicto XVI,
con seguir a Cristo. Nada se compara. Todo lo demás se queda atrás. Todo lo demás se queda en este mundo. Son triunfos vanos, situaciones vanas. Seguir a Jesucristo, ese es el máximo tesoro del máximo sabio. Que esto sea posible por intercesión de aquella que también escuchó la palabra y dijo: hágase en mí según tu palabra, María Santísima, que nos ayudará todo este año a escuchar mejor y a seguir mejor a Jesucristo. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Hemos tenido un acercamiento personal, meditando la palabra diaria con la Lección Divina, a cargo de Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla, y equipo de colaboradores. Ha sido un gusto acompañarlos. Muchas gracias. Hasta pronto.